En un campeonato se han dado una serie de pruebas y se han dividido en 3 fases. Voy a poner aquí fase 1, fase 1, fase 2 y fase 3. Las pruebas se puntuaban del 1 al 100. Las pruebas de la fase 1 han obtenido estos resultados. Tenemos 85, 90, 70, 100 en la última prueba. En la fase 2 han sido 72, 82, 60, 65 y en la fase 3 han sido 85, 70, 80 y 90. Esos son los resultados del 1 al 100 en las diferentes fases de este campeonato. La fase 3 nos indican que vale el doble. Vale el doble. Es decir, este dato es lo que se llama como criterio de ponderación, es que tiene más peso, ¿no? Lo voy a poner aquí. Tiene más peso. Y nos preguntan la calificación final. Tened en cuenta una cosa, que no siempre nos van a preguntar literalmente media ponderada o calcúlame la media en función de estos valores. Muchas veces el término va a ser pues acorde a la situación, ¿no? Tenemos un campeonato, ¿cuál es la calificación final? Bueno, nosotros a la hora de interpretar esta calificación final va a ser una media. Y sabemos que como hemos dado más peso a la fase 3, es una media ponderada. Le vamos a llamar, por ejemplo, M, le voy a poner una P, ¿vale? Por ejemplo. En ese sentido tenéis libertad para llamar a las variables o a las incógnitas, siempre con cierta lógica, ¿vale? Bueno, pues MP, ¿qué sería? Bueno, pues tendríamos que ir sumando todos los valores. Yo lo que puedo hacer es, por llevar un orden, puedo hacer la suma de fase 1, de la fase 2 y de la fase 3. Es decir, la suma de fase 1 queda, bueno, pues si sumamos estos valores, cogemos estos valores y sumamos, pues será 85 más 90 más 70 más 100. 345, es decir, el total de esa fase 1, cogiendo estos valores, los voy sumando, da 345. Voy a poner aquí aunque es muy sencilla, pero para que lo veáis claro, ¿vale? 85 más 90 más 70 más 100. Esto sería 345. La suma de la fase 2 sería coger los valores de la fase 2, lo mismo, ¿vale? Vamos a sumar estos valores, 72 más 82 más 60 más 65, los podemos sumar. ¿Y cuánto nos da? Bueno, pues podéis operar en el papel o con calculadora, como prefiráis o como podáis.
2,79. Y finalmente la fase 3, la suma de la fase 3, pues haría esta suma, ¿no? 85 más 70 más 80 más 90. Bueno, hacemos esta operación, 85 más 70 más 80 más 90 y da 325. Esto es, digamos, la suma de todas esas calificaciones que hemos obtenido, ¿no?, en esa competición. Otro dato importante es saber el total de datos. El total de datos y lo voy a separar por fase. ¿Para qué? Para que veamos el efecto de la ponderación sobre la fase 3, sobre esta de aquí, que es la que se ha llevado más peso, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner el total de datos para la fase 1. Le voy a llamar así, fase 1. ¿Cuántos datos tenemos en la fase 1? Pues en la fase 1 tenemos 1, 2, 3 y 4. 4. Y en la fase 2, los mismos, 4, estos 4 aquí. Y en la fase 3, ¿cuántos tenemos? Ahí puede decir, pues 4 también. Y aquí viene, ojo, aquí viene la ponderación. ¿Dónde le damos fuerza? Le damos fuerza a la fase 3, tanto a su valor como al número de términos que vamos a considerar. Es decir, no vamos a considerar 4. Es como si hubiese 4 por 2. Es decir, es como si tuviésemos 8. ¿Cuál es el total? El total pues es 4 más 4, 8, más 8, 16. Por tanto, ¿cuál es la media ponderada? La media ponderada va a ser, por un lado, la suma de todo esto, es decir, 3,45 más 2,79 más este valor también multiplicado por 2. Lo he clasificado o lo he estructurado así para que veáis claramente la ponderación, dónde toca, dónde entra. Está entrando aquí en el valor y también aquí, en la parte de esos datos, ¿no? Por tanto, ¿cuál va a ser el valor de MP? Pues el valor de MP va a ser la suma de todo esto, ponderando al doble la fase 3, podemos hacer esa operación, 3,45 más 2,79 más, si queréis entre paréntesis, 2 por 3,25, ¿y cuánto da? 1.274. ¿Este valor cuál es? El que va aquí. ¿Y abajo cuál tengo? El total. Que no son 12 datos, son 4 más 4, 8, más 8. Esto es fundamental. La ponderación del doble en la fase 3. Entonces tendríamos 16. Y por tanto ya lo pongo ya en azulito. ¿Cuál va a ser la calificación final?
La calificación final va a ser la división de 1274 entre 16. Va a ser 79, perdón, 625. Esta sería esa calificación final, que le podemos llamar media ponderada, considerando todos los, digamos, valores obtenidos o calificaciones obtenidos de las tres fases y sabiendo que la fase 3 valía el doble.